de arte italoamericano, que vuelve a hacer muy bien Burt Lancaster, ya más mayor, y alquila un piso de su palacio, que es un palacio espléndido en Roma, donde él tiene una gran colección de cuadros y de obras de arte. Pues se lo alquila a una marquesa italiana, aparentemente muy fina, pero en realidad tremendamente ordinaria, que está metida, cuyo marido está metida en las tramas negras del fascismo, y aparece una juventud donde unos son marxistas desaforados porque cometen atentados, y otros son fascistas también igualmente terribles porque aparecen como niños bien, que luego sin embargo están dedicados a dar palizas y a hacer el salvaje por ahí. Entonces es también una imagen desoladora de la realidad, ¿no? Porque al final, como le pasó al propio Visconti, el profesor le da una embolia, y el final es que el hombre está en la cama reponiéndose y hace unos gestos con las manos como diciendo un poco dónde vamos, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos a ir con lo que tenemos, ¿no? Claro, lo que tenemos es eso, es decir, lo único que le salva, ese es el gran idea de Visconti al final, que vuelve a ser muy pesimista, lo único que le salva es el arte, es decir, es la perfección del arte, es lo que le salva a ese profesor, que cuando intenta ponerse en contacto desde su mundo cerrado, intenta ponerse en contacto con la realidad, pues la realidad encuentra que está totalmente degradada, tanto entre los marxistas, un poco, sí, que él sigue teniendo simpatía por los marxistas, porque los marxistas son el papel que hace Helmut Berger, que es un activista, ¿no? Pero bueno, que todavía, digamos, mantiene un cierto grado de idealismo, un grado de que el mundo puede mejorar, frente a los fascistas, que son niños bien, una es la hija de la marquesa, otro es el novio de la hija de la marquesa, que son personas en el fondo carentes de ideales, y lo único que quieren es que no perder los privilegios que tienen, ¿no? Entonces esa situación, pues digamos, a mí me parece que en ese sentido Confidencias o Retrato de familia en un interior, que es como debía haberse titulado, pues es una película que cierra muy bien todo ese ciclo de la decadencia, que está también muy bien visto en Ludwig, que es una gran película a mi entender. Lo que pasa es que en Ludwig quizá el friso histórico que él completa, sobre todo en la versión larga de la película, no en la corta, que es la primera que se estrenó, sino en la larga, hay un enorme friso histórico de lo que es el reinado de Luis II de Baviera, un personaje loco pero muy sublime en muchos sentidos. Pues todo ese fasto del panorama histórico se termina tapando un poco el contenido interno de la película. El contenido interno se queda tapado por el lujo externo y por la visión esa del rey, de la vida, de la propia vida que llamaron el rey loco, pero que en realidad era un gran idealista, era un señor que quería bueno, muy al modo del final del siglo XIX, y muy emparentado con el idealismo, con la obra de Wagner, pues quería sobre todo llevar el mundo del arte a la realidad, es decir, convertir la realidad en arte, cosa que evidentemente es bastante imposible, ¿no? Sí, además a mí este personaje me recuerda muchísimo a William Beckford, que además le dedica el primer capítulo de su Corsarios, que luego me gustaría que hablásemos un poquito de este libro más en profundidad, porque me parece sublime. Desde luego es que me encantó este libro. Luego podemos hablar un poco. William Beckford era un personaje del 18, un noble inglés, medio noble inglés, que se gastó todo el dinero de una familia muy rica que tenían plantaciones de azúcar en Jamaica, y se lo gastó pues también en intentar hacer una vida, convertir su vida en arte. Pero bueno, en el caso de Beckford es de una manera muy personal. Beckford es un dandy, por lo tanto un poco es un egoísta, es un señor que lo que quiere es vivir bien su propia vida, pero que es una señal del cambio. Claro, es distinto a Ludwig, que es un rey y que por tanto tiene el sentido de que el cambio de vida que él pretende
el llevar la vida a la realidad no solo le va a afectar a él, que por supuesto le va a afectar también a él, pero que de alguna manera también redundará en beneficio de sus súbditos. O sea, Ludwig en el fondo piensa que sus súbditos, al tener grandes teatros de ópera y al hacer que Wagner componga óperas para ellos, les está transmitiendo también ese sentido del arte, y que los súbditos del rey también van a disfrutar, es decir, no van a ser unos, no se van a quedar al margen. En eso evidentemente vemos una dosis muy fuerte de idealismo, porque es muy difícil que los súbditos estuvieran de acuerdo con eso, sobre todo cuando el rey pues estaba gastando las finanzas del Estado y el Estado estaba quedando prácticamente en bancarrota, ¿no? Entonces, es un poco esa contradicción del idealista que pretende convertir el mundo y que en realidad, pues bueno, dentro de un sistema capitalista pues está arruinando el Estado, ¿no? Pues sí, resulta bastante interesante. Me gustaría señalar en este punto como a lo largo de toda esta saga de la decadencia que ya hemos comentado en su final con Ludwig y con Confidencias, se va aumentando también este pesimismo del que hablábamos al principio, como un humanismo exacerbado como es el que se ve en Ludwig, o incluso la desesperación ante la misma muerte que tan liberadora aparece en El gato pardo. No consiguen liberar de sus angustias a estos luchadores por una verdadera revolución. Lo que me parece más curioso, visto desde hoy, ¿no? Yo me acuerdo porque ya esas películas las vi siendo joven y las vi en su momento, es que también, por ejemplo, Confidencias, cuando se estrenó, que yo me acuerdo muy bien, pues también la gente veía sobre todo el lado político de la obra, ¿no? Es verdad que todo eso se hacía muy cerca de la existencia de las tramas negras en Italia, que era algo que ocurrió de verdad, los intentos de un golpe de Estado fascista, bueno, todo eso era cierto, el aplastamiento de las Brigadas Rojas, todas esas cosas, y entonces, claro, la gente veía la película muy atada a la realidad del momento, y por lo tanto la veían como una película progresista, donde de alguna manera entendían que el profesor, que es el personaje central que interpretaba Burt Lancaster, pues es un señor que está a favor del cambio y a favor de los comunistas. Sin embargo, eso ya no es tan visible, porque efectivamente el profesor sí tiene mucha más simpatía por el chico comunista, que es el que hace Helmut Berger, porque le encuentra más idealista, le encuentra más noble, pero también sabe que se está equivocando, porque precisamente sus atentados son los que dejan abierta la puerta a los atentados de las brigadas negras, de las tramas negras, de los fascistas, y que por tanto entre unos y otros pues lo están destruyendo todo. Entonces también la película tenía un lado negativo, un lado muy pesimista, que se veía muy poco en la época, es decir, que lo vemos mejor cuando ha pasado el tiempo, ¿no? Y ya podemos verlo desde una perspectiva diferente, y también viendo cómo el mundo, bueno, pues el elemento marxista prácticamente ha desaparecido con la caída del muro de Berlín. La historia del marxismo se derrumbó prácticamente, y ha quedado, que eso es lo más triste, pues se ha quedado un mundo capitalista que no tiene ningún tipo de... No hay nada en contra, no tiene nada en contra, ¿no? Tiene, bueno, pequeños grupos de ecologistas, todo ese mundo de la altermundialización, de otro mundo es posible, que quieren cambiar cosas, pero que todavía son elementos muy minoritarios, y realmente el capitalismo campa a sus anchas por todo el mundo, y bueno, pues hace crisis económicas que él mismo fabrica y él mismo arregla, y vemos que la situación pues sigue siendo, a mí me parece que no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que la situación del mundo es muy mala, ¿no? Es muy mala. Bueno, todo esto curiosamente Visconti tuvo la lucidez de verlo, quizá porque él, que había sido un aristócrata real, pues había conocido ese mundo de primera mano, y por tanto tenía esa sensación que vio muy bien reflejada en El gato pardo, que también es una novela escrita por un aristócrata auténtico, ¿no? Y entonces esta gente tenía la posibilidad, porque habían vivido ese mundo, como digo, de primerísima mano, tenían mucha más facilidad para darse cuenta de por dónde iban las
por dónde iban las cosas y sobre todo de dónde venían, porque los muchos otros, pues una gente, por ejemplo, un marxista que empieza a luchar y viene de una familia muy pobre, no sabe en realidad de dónde vienen las cosas. El aristócrata es el que sabía bien de dónde venían de donde él estaba, de donde él había sido educado, y que sin embargo todo ese mundo ya estaba en franca decadencia, ¿no? Y ahí viene la reflexión sobre la decadencia, es decir, lo que la decadencia tiene de positivo, o ha tenido de positivo, porque representaba un mundo muy perfecto, pero como ese mundo se va destruyendo, ¿no? Se va destruyendo